Hola, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al seminario del posgrado en Ciencias Físicas. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros aquí en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la UNACH, la Universidad Autónoma de Chiapas, al doctor Luis Fernando Elizondo Aguilera, que nos trae una plática sobre relajación estructural, arresto dinámico y fenómenos de añejamiento en líquidos formadores de vidrios con interacciones repulsivas de corto alcance. Antes de darle la palabra, permítame leer brevemente una semblanza del doctor Luis. El doctor Luis Fernando Elizondo Aguilar es un físico teórico egresado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde desarrolló la tesis doctoral bajo la supervisión de la doctora Honorina Ruiz Estrada y el doctor Olegario Alarcón Buáez. Ha realizado múltiples estancias postdoctorales dentro y fuera de México, incluyendo la División de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Guanajuato, el Centro de Investigaciones Aeroespaciales de Alemania, con sede en Köln, y el Laboratorio Nacional de Ingeniería de la Materia Fuera de Equilibrio, con sede en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente funge como investigador postdoctoral en el Laboratorio de Materia Granular del Instituto de Física de la UAP, a cargo del profesor Felipe Pacheco Vázquez. Y Luis Fernando, pues es un experto reconocido internacionalmente por sus contribuciones al entendimiento de primeros principios de las propiedades estructurales y dinámicas de líquidos atómicos y moleculares, así como de sus transiciones a estados dinámicamente arrestados y fuera de equilibrio termodinámico. Así que sin más, pues le damos la bienvenida al doctor Luis y pues es todo tuyo el escenario. Gracias. No, pues gracias a ti, Pavel, por la presentación, por la invitación y la oportunidad de estar aquí para compartir con amigos, colegas y gente nueva, espero gente joven, y tratar de despertar un poquito su entusiasmo por el conocimiento científico. Es también muy bonito ver aquí pues a amigos de antaño, algunos de ellos que fueron mis compañeros de generación cuando hice el doctorado, como Néstor, como Edilio, ver aquí a mentores como Ramón y ex jefes, y también a gente como tú, de las que yo aprendí muchísimo cuando hice el doctorado. Bien, la charla, como su título indica, es una charla sobre la relajación estructural, fenómenos de arresto dinámico, vitrificación, añejamiento en líquidos que están descritos por potenciales que se dicen repulsivos de corto alcance o interacciones que se pueden representar por potenciales repulsivos y que solo actúan hasta cierta distancia. Le voy a seguir acá. Como es usual, ahora, cuando uno da charlas y tal, uno arranca por los agradecimientos para no comérselos al final cuando me digan, oye, ya pasaste 20 minutos, que también es usual en mis charlas. Y quiero arrancar dando agradecimientos, primero que nada, a la clase trabajadora mexicana y alemana, porque de ella ha emanado, digamos, el dinero con el que se ha financiado mis estancias postdoctorales y mis proyectos de investigación y otros proyectos, al Laboratorio Nacional de Ingeniería de la Materia Fuera de Equilibrio, a la Agencia de Intercambio Académico Alemana y al CONACYT, ¿no? Y bueno, muy especialmente a los colaboradores que me permitieron, digamos, desarrollar el conocimiento científico que hemos adquirido y del cual voy a hablar a lo largo de la charla. Ellos son la profesora Patricia Mendoza y la profesora Norina Ruiz, que están trabajando en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP, donde trabajo ahora, o sea, en la universidad donde trabajo ahora, aunque yo estoy en realidad en el Instituto de Física a cargo de Felipe Pacheco. Pregunta, ¿ven mi cursor? Porque voy a tratar de... Sí, sí se ve. Ok. Felipe Pacheco, que también y ese tipo de rollos, ¿no? Relajación estructural y tal. Por supuesto, el flamante miembro honorario del Sistema Nacional de Investigadores y una eminencia, digamos, y una autoridad intelectual y científica en el campo, el profesor Magdaleno Medina Noyola, un querido amigo y un mentor, que también ha sido parte crucial. Voy a hablar un poco del trabajo de Gabriel Pérez, que también es un colaborador cercano y un amigo muy estimado,
que también nos ha ayudado, digamos, en la comprensión de los fenómenos que voy a presentar. Martín Chávez, que también le puso muchísimo trabajo en la parte simulacional que voy a presentar. Y bueno, estos dos chicos a la derecha, cuya participación ha sido crucial, no nada más en este trabajo, sino a lo largo del tiempo y especialmente en los últimos años en el desarrollo de la teoría. Y bueno, a todos ellos, lo que yo voy a presentar aquí se ha logrado gracias a ellos y siempre estaré muy agradecido con ellos de todo lo que yo he aprendido de nuestra interacción académica. Y bueno, Edilio está acá. Entonces, arrancar con decir que, bueno, este es un año aparentemente emocionante porque al parecer la ONU decidió declararlo el Año Internacional de los Vidrios. No sé bien qué quieran decir con eso. Había un programa espectacular de eventos artísticos y científicos para promover la cultura hacia los vidrios, voltear la atención. Ya desde hace tiempo, ahí a mediados de los 90, Anderson había puntualizado la relevancia del problema del estudio de la transición vitrea. Y eso es por varias razones. La primera es que estudiar vidrios tiene implicaciones que van más allá de lo que los vidrieros, los físicos teóricos vidrieros y la gente que haga simulaciones y experimentos normalmente estudian en el área de la física. La literatura está llena yo nomás ayer me puse a googlear y a ver lo que me gustaba para ponerlo acá y apantallarlos, pero está llena, está plagada de investigaciones que tienen que ver con temas un poquito fuera de lo que solemos llamar física y más englobados en temas de biología, en temas de medicina, en temas de química y otra en la ciencia de materiales, en donde el estudio y la caracterización de la dinámica vitrea, y ahorita me voy a tratar de dar a entender a qué me refiero con dinámica vitrea, pero resulta ser bastante relevante en el estudio de un montón de procesos que ocurren en la naturaleza. Entonces, y también, nomás para pantallar, bueno, varios de los que estamos acá llevamos pues, toda una carrera trabajando en el área conocida como la materia condensada blanda, que fundada por otro Nobel, o por un Nobel, digo otro porque estábamos hablando de Anderson, de Jens, ¿no? Y que como una de sus partes o de sus áreas de interés, pues es el estudio de los sistemas vítreos. Y bueno, nomás para enfatizar aún más la relevancia de eso, pues bueno, todos sabemos quién es nuestro flamante premio Nobel de Física el año pasado, Giorgio Parisi, que también, digamos, ha dado contribuciones notables en el entendimiento de estos sistemas, entre muchas otras cosas. Bien, el entendimiento de la materia fuera de equilibrio y en particular de los vidrios y también los geles, que digamos tienen muchas analogías dinámicas y en comportamientos que se pueden más o menos mapear uno en otro, implica el estudio de un montón de materiales con los que tenemos una constante interacción todos los días, ¿no? Desde los geles que nos ponemos para no contagiarnos de COVID, tejido celular, cuyas células colectivamente hablando despliegan una dinámica que es muy parecida a la que se observa en modelos de vidrios, en sistemas formadores de vidrios, artículos de uso cotidiano como lo son estas botellas de vidrio, derivados del petróleo, materiales bioorgánicos para hacer prótesis, aleaciones metálicas y también en la industria de alimentos nos proveen de un montón de ejemplos de materiales que llamamos sólidos amorfos, materiales que se encuentran, se nos presentan, digamos, todos los días en fases, que estoy abusando del lenguaje, o en formas que no corresponden a las que la física convencional nos permiten entender. Entonces, de la experiencia cotidiana, sabemos bueno, yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, tendrá una vaga idea de cómo se forman, por ejemplo, este tipo de vidrios que están arriba a la derecha. Básicamente lo que la gente hace es fundir minerales, y es minerales que originalmente eran polvos en estado cristalino, sólido, se vuelven líquidos y después los materiales, ese material resultante es enfriado, sometido a cambios de presión, soplándoles, modelándolos, haciéndoles compresiones y lo que sea, y el resultado son estos materiales. Y a lo largo de todos esos procesos, pues uno está empujando a estos sistemas entre transiciones, algunas de equilibrio, otras fuera de equilibrio, y el resultado es que cuando uno, por ejemplo, en este caso particular de un vidrio de estos que usamos para hacer nuestros vasos, nuestros ceniceros o lo que sea, pues uno tiene un sistema que está en algún momento en un estado líquido
y al tratarlo, al manipular, digamos, abruptamente sus parámetros macroscópicos, experimenta transiciones. Y bueno, sin entrar en muchos detalles, esas transformaciones de este material que era líquido a una temperatura suficientemente alta, pues si yo lo enfrío y dependiendo de cómo lo enfríe, qué tan rápido, a qué temperatura y cosas como esas, este líquido puede evolucionar en varias cosas. Puede evolucionar en un líquido que se vuelve más viscoso por efecto de enfriar, pero sigue siendo líquido. Si yo enfrío suficientemente lento, puedo formar un cristal, una estructura cristalina que se replica y cuyas propiedades están bien entendidas con las herramientas de la mecánica estadística, o bien puede evolucionar en otras estructuras que son lo que llamamos el arquetipo de la materia condensada fuera de equilibrio, y que son los geles y los vidrios. Son sistemas que están caracterizados, porque como decía, provienen del enfriamiento, típicamente del enfriamiento abrupto de un líquido bajo la manipulación abrupta de sus parámetros de control, digamos, y donde uno observa, primero que nada, que esos materiales parecieran solidificar en el sentido de que adquieren una respuesta mecánica suficiente como para soportar esfuerzos externos, ¿no? Por ejemplo, presiones, si yo me recargo en el vidrio a pesar de mis 80 y tantos kilos, no se rompe, y eso es producto de fuerzas de cohesión y cosas que pasan a nivel, digamos, atómico, mesoscópico, dependiendo del tipo de vidrio que estemos analizando, pero que importantemente tienen una estructura que no es cristalina. Entonces, cuando yo hago un quench, bajo determinadas circunstancias a un líquido, esta es una figura muy famosa, ay, perdón, del artículo este de Benedetti, donde se representa que un líquido, bajo ciertas condiciones, en las que uno produce diferentes mínimos de energía potencial graficada contra el espacio configuracional, pues bueno, nuestra idealización mecánico-estadística es que el estado cristalino que conocemos, representado aquí arriba a la derecha, por una distribución periódica de átomos que da lugar a observables físicas como un factor de estructura, o que da lugar al comportamiento de observables físicas como el factor de estructura, que no es sino una función de correlación de intensidades a la hora de medir, pues nos da una función periódica que representa en algún sentido que este arreglo estructural bien ordenado actúa como una rejilla de Bragg con planos de simetría muy bien identificables y cuánta cosa, y cuando producimos estas diferentes pozos que ya no corresponden al del cristal, hay uno que es de muy baja energía, se cree, todavía es una idea en debate, que corresponde al estado del vidrio ideal. Y en él, cuando enfriamos al sistema, si nos las arreglamos para enfriarlo de tal forma que llega a ese vacío, entonces nos quedamos con un material cuya estructura estática es indistinguible de la de un líquido, a pesar de que ese líquido sobreenfriado tiene propiedades que en nuestra experiencia cotidiana están más cercanas a la de un sólido. Y el entendimiento de este proceso, pues es un reto en la frontera de lo que conocemos como termodinámica estadística, o la combinación de la mecánica estadística con la termodinámica clásica. Es importante aclarar que, bueno, hay el comportamiento de fase, de equilibrio, no de un líquido, de un material, sea gas, sea sólido, sea líquido, y sus posibles transiciones, usualmente se hace en el contexto de la mecánica estadística y la termodinámica. Y para ello utilizamos reglas bien definidas y lo que sea. En la caracterización de los líquidos, aun cuando enfriemos un líquido y nos forme, como estaba ilustrado aquí arriba a la derecha, otro líquido, en la caracterización de ese proceso es importante considerar las propiedades de transporte. Estoy haciendo todo este resumen para la gente que pues no sea afín a este campo y lo que sea, pero una manera de describir cómo un líquido se vuelve más viscoso bajo un enfriamiento es en términos de propiedades bien definidas. Una de ellas es funciones de correlación. Por ejemplo, la función de dispersión intermedia, que no es sino una función de correlación, que toma el promedio de la densidad microscópica de partículas, y ahorita voy a decir a qué me refiero con eso, en dos lugares del espacio y lo que sea, pues yo me las arreglo para calcularla de una simulación, de una teoría apropiada o de experimentos, la grafico como función del inverso de la temperatura y yo veo que el tiempo de correlación
característico que es cuando esta función decae a un valor bien definido, 1 entre e, punto 1, o lo que la gente decida definir en términos de qué tipo de función de correlación está tomando, uno observa normalmente un incremento de ese tiempo de relajación estructural, se llama, como función del enfriamiento. Otra propiedad importante es el desplazamiento cuadrático medio. Ambas propiedades de alguna manera nos hablan del flujo de partículas en un líquido. Y lo que uno ve es que ese endurecimiento, esa solidificación del material viene acompañada con un crecimiento muy marcado del tiempo de relajación estructural cuando se trata de fluctuaciones en la densidad, o bien de una disminución en la movilidad de las partículas expresada en términos del desplazamiento cuadrático medio, por ejemplo, en su comportamiento a tiempos largos, lo que llamamos el coeficiente de difusión a tiempos largos. Y esas propiedades nos determinan, junto con las interacciones intermoleculares, qué tan viscoso es un líquido. Pensemos en agua, aceite o miel. Cada uno tiene una viscosidad distinta que, digamos, de la experiencia cotidiana sabemos que va creciendo conforme vamos bajando la temperatura. Cuando decía que son estas funciones de correlación, en particular las que vamos a estudiar o que vamos a ver en esta charla, yo decía, piensen en esta variable, que es una variable canónica para describir la dinámica, la hidrodinámica molecular o la dinámica de un líquido, vamos a decir, denso, que no es sino una variable que cuenta, imagínense una porción de un material y las partículas que constituyen al material representadas aquí por esferas. Piensen que tenemos una celda de volumen infinitesimalmente pequeño en la posición R que aparece acá, y que esta otra variable que aparece aquí, o este vector que tiene un contador sobre el número de partículas, nos dice cuántas partículas hay en esta celda. Hacemos su transformada de Fourier, bueno, la transformada de Fourier de esta variable dinámica, y con ella construimos una función de correlación apropiada. Y entonces ese es un objeto central en la caracterización de la dinámica de un líquido, y la dinámica de un líquido es necesaria para poder caracterizar las transiciones a estados fuera de equilibrio, como lo decía antes. Existe una variable de este tipo que es colectiva y una que solo cuenta partículas, vamos a decir, trazadoras, que uno asume que están marcadas, y uno puede construir una pareja de funciones de correlación que nos hablan de la dinámica colectiva y de autodifusión, en términos de las cuales entendemos a los vidrios. El comportamiento característico de estas funciones de correlación está representado en esta gráfica que está aquí abajo al centro, y esa función tiene un comportamiento característico, como decía, en donde hay diferentes regímenes para la relajación hacia el equilibrio de estas funciones de correlación. Hay diferentes escalas de tiempo, digamos, lo que se conoce como la relajación beta, o el primer decaimiento que es muy importante cuando tenemos líquidos, por ejemplo, atómicos o moleculares, pero es una relajación de tiempos cortos. Y una segunda parte de la relajación se llama relajación alfa, y es en donde nos fijamos en ese tiempo de relajación estructural que normalmente anda por acá, es decir, en el balón 1 entre, y que nos habla, entre otras cosas, de qué tan rápido un sistema se puede volver difusivo, o qué tan lento pueden difundirse las partículas, o bien qué tan viscoso se ha vuelto un líquido. Entonces, la caricatura idealizada tomada de esta referencia de Lisbeth Janssen, que se obsesiona por no citarnos, por cierto, debo decirlo, es la de un sistema de esferas duras, en donde ustedes tienen un líquido en donde hay partículas que son representadas por esferas duras, y que por efecto de fluctuaciones térmicas intentan escapar de la jaula impuesta por sus vecinas. Y entonces, a un sistema que tiene una distribución como esta de partículas desordenado, uno le hace un experimento de dispersión estática de luz, y se puede medir la distribución promedio de partículas en términos de lo que conocemos como el factor de estructura, y uno ve que el comportamiento típico de un sistema de esferas duras, de un líquido de esferas duras, sea este coloidal o en una simulación de dinámica molecular, es que conforme uno aumenta, por ejemplo, la fracción de empaquetamiento, el cuánto volumen ocupan estas partículas, hay muy pequeños cambios estructurales que son apenas cuantitativos, no cualitativos, y que sin embargo, acompañando este comportamiento, uno observa
que la dinámica de un sistema cambia sustancialmente en términos del incremento del tiempo de relajación estructural, hasta que uno llega a una temperatura crítica en donde teorías de las que estoy a punto de hablar, como la teoría de acoplamiento de modos o la teoría de la ecuación generalizada de Langevin, la teoría autoconsistente, predicen que el tiempo de relajación estructural diverge y estas funciones de correlación forman un plató infinito. Una predicción que, debo decir, spoiler, jamás se observa en un experimento o en una simulación. Entonces, para ilustrar lo que quiero decir, imaginen que a la izquierda tienen un líquido en equilibrio con sus partículas haciendo este movimiento térmico, este ajeteo. Vamos a pensar que es un sistema molecular, también podría ser coloidal, y que yo hago un quench en temperatura o una compresión. El comportamiento estructural del sistema está descrito, si yo hago una compresión, por ejemplo, aquí abajo, el comportamiento típico es yo reduzco el volumen o meto más partículas en el mismo volumen, las agito, dejo evolucionar el sistema y en una ventana de tiempo finita, el sistema evoluciona de ser medianamente estructurado a mucho más estructurado, moviendo el pico principal hacia el lado derecho, digamos, yo estoy graficando en el eje horizontal el vector de onda. Y como me muevo a vectores de onda más grandes, eso quiere decir que mi sistema se está empaquetando más. Y los primeros vecinos representados por la primera capa del factor de estructura están más cerca unos de otros. El sistema está más estructurado. O bien hago un quench en temperatura si mi sistema es térmico, y lo que vemos es normalmente, usualmente, un fenómeno que se llama ensanchamiento de De Gennes, estrechamiento, perdón, de De Gennes, en el que el pico principal, aún centrado más o menos a esa acá, evoluciona hacia un valor más grande y el segundo pico se corre a la izquierda y bueno, eso es algo muy bien entendido y estudiado en las teorías de líquidos, de equilibrio. Y como resultado de hacer eso, uno ve, como les decía, que el tiempo de relajación estructural va creciendo como función de qué tan profundo hago el quench en temperatura o qué tanto reduzco el volumen. Y como resultado a nivel molecular, uno veía este comportamiento. Paso de un sistema en donde las partículas se pueden difundir y hay agitaciones térmicas bastante notables a un estado donde, a pesar de que la estructura ha cambiado muy poquito, las partículas han perdido casi toda su movilidad y están estancadas. Se me ha formado un vidrio. Entonces, uno sabe, como les decía, de la termodinámica estadística, que sin entrar en la discusión de los vidrios, pero si estamos pensando en fases de equilibrio, pues la termodinámica estadística la podemos representar en estas cajas negras que causan el desagrado de un montón de gente cuando las presentamos, pero que funcionan así. Lo que nos permite es meter un potencial de interacción en esta maquinaria teórica y con ella predecir ecuaciones de estado desde argumentos moleculares, construir diagramas de fase como este que está abajo a la izquierda que representa el agua, calcular puntos triples, regiones donde el sistema se vuelve sólido, gas, líquido, etcétera. Nos permite conocer propiedades estructurales, nos permite, con el parche que le hemos puesto a la termodinámica estadística con la hidrodinámica molecular, nos permite computar, por ejemplo, funciones de dispersión intermedia utilizando teorías como la de acoplamiento de modos o la teoría de Langevin. Aún en equilibrio podemos dar muy buenas estimaciones del crecimiento del tiempo de relajación estructural como función del enfriamiento o bien el comportamiento del desplazamiento cuadrático medio, que son observables físicas. El problema cuando queremos describir aleaciones metálicas que forman vidrios derivados del petróleo, geles y otro tipo de sistemas que no están en equilibrio y que son sólidos amorfos, es que cuando uno enfría esos materiales no se observa que alcancen equilibrio termodinámico y por el contrario, lo que sí se observa es que conforme va pasando el tiempo de observación o el tiempo, digamos, posterior al momento en el que los fabricamos, esos materiales continúan evolucionando. Eso por definición o sea, nos dice que estos materiales pues, están fuera de equilibrio termodinámico y preocupantemente o muy inspiradora y retadoramente nos dice todo lo que ustedes han aprendido en sus cursos, hemos aprendido en nuestros cursos convencionales de mecánica estadística y de termodinámica, no sirve. Bueno, sí sirve, pero no sirve para describir estos materiales, ¿no? Entonces, bueno, pues esas herramientas están prohibidas y queda pendiente la formulación de una termodinámica estadística fuera de equilibrio, en donde idealmente deberíamos poder meter
un potencial de interacción con el que modelamos al líquido en cuestión que vamos a enfriar, los detalles del protocolo de preparación que ahora sí importan, porque eso es algo que se observa experimentalmente en los líquidos, importa cómo se preparan, no solo cuáles son sus constituyentes y más o menos cómo interaccionan unos con otros, pero qué tan rápido los preparamos, a qué temperatura o cómo los comprimimos, desde dónde, cosas de este tipo, ¿no? Y poder meter esa información en una caja que vamos a llamar esto, termodinámica estadística de no equilibrio, y poder predecir un montón de cosas como ecuaciones de estado dependientes del tiempo, diagramas de fase dependientes del tiempo, y propiedades tanto estructurales como dinámicas que también dependen del tiempo de espera. Las funciones de correlación que estaba discutiendo antes, como el desplazamiento cuadrático medio o la función de dispersión intermedia, dependen de un tiempo de correlación. Pero si yo estoy viendo sistemas en equilibrio, da igual si yo mido esas propiedades ahora, mañana, en un mes, en un año, voy a ver lo mismo porque están en equilibrio. No así con los sólidos amorfos fuera de equilibrio. Entonces, esta caja, algunas personas con un humor tropical le han llamado el potosinador, por las razones que estoy a punto de explicar, pero digamos, en el camino de llegar a formular herramientas de este tipo, a mí sí me gustaría resaltar las contribuciones de estas dos personas ilustres en el contexto de la física teórica. A la izquierda vemos una imagen del ya retirado profesor Wolfgang Goetze, que, digamos, se le atribuye la creación de la teoría conocida como de acoplamiento de modos, que es una propuesta para entender la fenomenología vítrea en términos de un formalismo que permite establecer funciones de evolución temporal para las correlaciones en la densidad microscópica, en términos de funciones de memoria para las cuales se hacen ciertas aproximaciones. Y a la derecha tenemos a otra persona que de manera independiente pudo, digamos, derivar ecuaciones hace ya bastante tiempo, que tienen, que matemáticamente son isomorfas. En otras palabras, ambos son capaces de irse por dos rutas, fueron capaces de irse por rutas diferentes y derivar ecuaciones de evolución temporal a las que solo hay que meterles el potencial, los detalles microscópicos, digamos, del material que queremos estudiar, encriptados en la forma de un factor de estructura. Y en los últimos años, parte de mi trabajo se ha dedicado a tratar de fusionar las ideas de ambos en una teoría un poquito más general, notando primero que nada que tenemos enfrente un conjunto de ecuaciones que son prácticamente la misma ecuación, salvo pequeñas variaciones, y que entonces sugieren que ambas teorías son simplemente expresiones ligeramente diferentes de las mismas leyes físicas, esas que gobiernan el comportamiento de vidrios. Y pongo aquí un par de referencias para los que les gusten los detalles teóricos ñoños, y así como a Pavel, que le encantan los desarrollos asintóticos y el análisis matemático riguroso, donde, digamos, uno de los estudiantes más prominentes de Goetze, que fue mi jefe de postdoc hace muy poquito, y un gran amigo y mentor también, Thomas Folkman, y un servidor, nos hemos dedicado a venir unificando estas visiones de cómo describir a los vidrios. No voy a entrar en muchos detalles, pero sí voy a hablar un poquito del contenido de esta caja negra, que en realidad son ecuaciones. Esos son los engranes de esta maquinaria que nos permite calcular lo que está a la derecha. Y esas son estas ecuaciones que están aquí. La primera, yo la referiría en este contexto como la ecuación maestra de la ecuación. Ah, por cierto, una limitante y una crítica muy dura que estas dos personas y y la escuela o las personas que nos formamos en la escuela que cada uno fundó, es que estas teorías atienden el problema de los vidrios desde una perspectiva de equilibrio. Y pues si estamos diciendo que los sistemas están fuera de equilibrio, los vidrios, los geles, pues esa es una crítica muy dura que ha llevado a la falsa idea de que estas teorías están mal y que dan predicciones incorrectas. Y no es así, es simplemente que no habíamos hallado la manera adecuada de expresar ese tipo de ideas y cuál es el contexto en donde esas teorías deben de tomarse en cuenta cuando ya están dando predicciones que no es que no sean reproducibles, el problema es que nos tomaría un tiempo infinito. Entonces, bueno, sí son irreproducibles, pero solo porque intrínsecamente tienen la limitante de ser teorías de equilibrio. Desafortunadamente, en otra ocasión, cuando me vuelvas a invitar, Pavel, espero que no pasen 5 años,
podemos hablar de los detalles y las tripas de esta teoría, pero aquí quiero hablar un poquito más de la física que uno aprende utilizando estas teorías. Pero para quien tenga interés, yo le puedo proporcionar toda una serie de artículos, tesis y cosas de ese tipo, en donde queda muy claro la historia de la construcción de estos enfoques. Entonces, la ecuación maestra, por cierto, la teoría autoconsistente de la ecuación generalizada de Langevin hace aproximadamente, unos 10 años, que Pedro Ramírez y Magdaleno Medina lograron hacer una extensión a condiciones legítimamente fuera de equilibrio de esta teoría. Cualquier persona formada en el argot de Mode Coupling Theory dirá, nosotros también lo habíamos hecho, lo hizo Arnold Flatz aproximadamente al mismo tiempo, pero hasta este momento, y a menos que yo me equivoque y no haya leído bien la literatura, esa teoría propuesta por Latz jamás ha hallado una realización práctica para la descripción de fenómenos de vitrificación que puedan incluir la dependencia del tiempo de espera o del tiempo de waiting en el proceso de formación de vidrios o geles, y solo se ha aplicado, digamos, al estudio de vidrios de spin, que son modelos muy útiles. Hay materiales que son vidrios de spin, pero no son vidrios estructurales. Entonces, digamos, en ese sentido, la balanza se inclina un poquito hacia la derecha, ¿no? Y esa extensión de esas teorías para condiciones fuera de equilibrio está regida por una ecuación maestra, que es la que está hasta arriba, que nos describe para un líquido sujeto a un proceso instantáneo de tratamiento, ya sea térmico o una compresión abrupta, nos describe la evolución de las correlaciones estructurales como función del tiempo de espera medido después de hacer un quench, ya sea en temperatura o en presión. Y tiene varios elementos que voy a discutir ahora. Uno de ellos, bueno, es un prefactor donde está el vector de onda, ¿no? En donde está el coeficiente de difusión a tiempos cortos y una función de movilidad, y una cantidad importante que, digamos, se puede definir con precisión como una segunda derivada funcional de un potencial de exceso que se puede postular que existe y cuya segunda derivada da origen a esta función E. Aquí tiene una etiqueta F porque estamos pensando que estamos evaluando esta función que se puede asociar a las correlaciones estructurales del estado final hacia donde uno cuenche. Entonces uno está imaginando que uno tiene un sistema en equilibrio, lo avienta abruptamente a otro estado que ya no necesariamente es de equilibrio, con, digamos, a una densidad final y una temperatura final dada. Esa función está evaluada ahí. Esa función, de hecho, se puede, como se muestra acá, asociar a la función de correlación directa. Esa función que nos aparece en el contexto de la ecuación de Orsten y Cernig y cuánta cosa. Y bueno, el otro elemento importante de esta ecuación es esta función de movilidad, definida en términos del coeficiente de difusión a tiempos largos, a tiempo de observación t, y que se puede escribir en términos de una función de memoria que describe el problema de autodifusión. Derivando estas ecuaciones, uno puede extender a condiciones de no equilibrio bajo una suposición de estacionariedad local las ecuaciones que antes constituían lo que conocíamos como la teoría autoconsistente de la ecuación generalizada de Langevin. Y lo más importante es que esta función de memoria se puede escribir en ese contexto como una funcional del factor de estructura mismo, que es dependiente del tiempo. Y al mismo tiempo se pueden obtener ecuaciones para estas funciones de correlación en términos, aquí están escritas en el espacio de Laplace por brevedad, en términos de esa función de memoria, de tal forma que uno tiene un sistema de ecuaciones autoconsistentes cuya evolución temporal como función del tiempo de espera está dada por una dependencia implícita y funcional de la evolución del factor de estructura que, digamos, viene dada por esta ecuación. Esas son las piezas, así grosso modo, que engranan la maquinaria que viene adentro del potocinador. Entonces, bueno, todo eso es contexto. Ahora sí voy a hablar sobre cómo usar esta maquinaria para estudiar lo que decía el título de la charla, que es la formación de estados dinámicamente arrestados y vidrios en sistemas líquidos dominados por interacciones de corto alcance. Y esos sistemas son importantes por muchas razones. La primera es que representan un montón de sistemas. Por ejemplo, Thomas Voigtmann y la gente del Centro de Investigaciones Aeroespaciales de Alemania, donde trabajé los últimos 5 años,
o 5,5, irrelevante, se han dedicado durante mucho tiempo a mostrarle al mundo que, por ejemplo, el ejemplo más sencillo de un potencial repulsivo es una esfera dura. Y ahorita es más, aquí está. Los sistemas de esferas duras se pueden representar con este potencial, escalado en unidades de K-Boltzmann, en lo que ustedes quieran. Imaginen que tienen dos esferas o un sistema de muchas esferas, todo monodisperso, todas iguales, y el potencial de interacción es bien simple, son bolas de billar. Se pueden acercar hasta una distancia comparable con 2 radios o el diámetro, y una vez que estén en contacto las partículas, el potencial es infinito, y una vez que no estén en contacto, no hay potencial de interacción. Y resulta que ese sistema, así conceptual, ha sido muy estudiado porque es un sistema que, primero que nada, se puede crear en un laboratorio en términos de partículas coloidales. Como muchos de ustedes sabrán, los fluidos coloidales son un modelo de referencia, un sistema, o son sistemas de referencia para el entendimiento de líquidos constituidos por partículas aún más pequeñas. Los coloides son partículas con tamaños que van desde cientos de nanómetros hasta algunas micras y que presentan movimiento browniano producido por las fluctuaciones térmicas, y en el caso concreto de las esferas duras tienen un comportamiento de fase muy rico. Dependiendo de las características experimentales, vamos a decir, o como ustedes quieran simular a un sistema, o como ustedes lo quieran representar teóricamente, uno puede ver que esos sistemas describen diferentes fases y estados dinámicamente restados. Pueden ser fluidos, se observa coexistencia de cristal y líquido, se observa cristalización cuando el sistema es monodisperso y está muy empaquetado. Y si uno se las arregla, por ejemplo, para meter polidispersidad, y en un experimento siempre hay polidispersidad, pero si uno abre suficientemente el ancho de polidispersidad en tamaños, siguen siendo interacciones duras, pero hay partículas de muchos tamaños, uno puede producir estados amorfos y dinámicamente restados, como los vidrios, que han sido caracterizados durante por lo menos 2 décadas experimentalmente, con simulaciones y también con teorías. Y son un sistema de referencia muy útil. Otro sistema de referencia son las partículas térmicas. Aunque aun cuando estos sistemas, los duros, representan muy bien el comportamiento que uno observa, por ejemplo, en aleaciones metálicas, ya ni lo acabé de decir, pero eso es de mucho interés allá en el Centro de Investigaciones Aeroespaciales, el cómo solidifican cristalinamente o amorfamente polvos metálicos, se puede representar muy bien con esferas duras. Entonces es vamos a decir, es un conocimiento empírico que en los sistemas formadores de vidrios, y también si uno quiere estudiar la formación de algunas estructuras cristalinas, el rol que ocupa en un sistema de esferas duras la fracción de empaquetamiento, que es el único parámetro de control de un sistema duro donde hay un potencial infinito, por tanto no hay energía térmica que pueda competir con infinito, tiene el aumentar el parámetro de control, que es la fracción de empaquetamiento, tiene el mismo rol que tiene enfriar, el inverso de la temperatura. Pero y bueno, es una analogía empírica, pero lo que no está muy claro es si eso nomás se queda a orden de verlo y decir, pues sí se parece, o de veras existen, digamos, raíces más profundas de esa coincidencia en el comportamiento de las variables estructurales y dinámicas de estos sistemas, quiero decir, los térmicos y los atérmicos. Otro sistema del que estoy a punto de platicar son los sistemas térmicos, representados hoy día fundamentalmente por estas partículas que llaman NIPAM, que son partículas de microgel, cuya suavidad o penetrabilidad se puede cambiar sustancialmente, nada más variando un poco los parámetros macroscópicos digamos, son partículas en suspensiones, básicamente polímero que se arregla en 3 dimensiones, forma un masacote ahí raro, cuyo tamaño y cuya extensión de estos polímeros se regula conforme cambia la temperatura, y que, bueno, además de tener una enorme relevancia en aplicaciones como fármacos, biosensores, ahí está escrito tratamiento de cáncer, ingeniería de tejido, ahí dice tejido, me disculpé desde el principio, tejido celular. Además de esas aplicaciones, tienen mucha relevancia porque son sistemas que se pueden manipular muy bien
en el laboratorio y con los cuales se puede estudiar dinámica y estructura, y que además son representables en términos de potenciales que conocemos como suaves. Por ejemplo, que es un potencial WCA, es un Lennard-Jones movido para quitarle la parte, vamos a decir, atractiva y quedarse con un potencial suave esféricamente simétrico, ¿no? Y que se va endureciendo conforme va bajando la temperatura. Entonces, en el contexto de los sistemas duros, pues, como les decía, se conoce el diagrama de fases que tiene además metido, digamos, dónde ocurren estas fases vítreas y lo que sea, a fracciones de empaquetamiento por ahí del 58%. Y lo que la gente ha hecho es tener suspensiones de partículas que se fabrican, y créanme, es una monserga, pero se puede fabricar partículas duras, coloidales, esféricas, con un grado de polidispersidad controlable. Si estuviera aquí Manuel Escobedo, le podrían preguntar, él es un experto en cocinero de y muchos otros tipos de partículas y en medirles propiedades estructurales y dinámicas. Entonces, imagínense que tenemos un sistema de partículas y nos las arreglamos, ya sea para reducir el volumen o aumentar el número de partículas, agitamos el sistema y lo dejamos evolucionar. Y lo que la gente ha visto desde hace ya mucho tiempo es que hay diferentes fases dependiendo de la concentración de partículas que tenemos, y entre ellas hay fases vítreas, no son fases, estados vítreos. Aquí, por ejemplo, observan la ocurrencia de ese tipo de estados como función del tiempo de espera, cosa que es crucial en lo que estamos por definir. Ven propiedades de opalescencia, por ejemplo, y dicen, mira, aquí está difractando luz como un líquido, aquí está difractando como un líquido en donde se han formado cristales pequeños en esta región. Aquí el patrón de dispersión es más bien parecido al de un cristal que está actuando con una rejilla, o bien como un vidrio. Y eso ocurre por efecto de hacer un quench y reducir el espacio disponible para esferas duras. Y entonces, como les decía, la caricatura que nos han dado teorías como la versión de equilibrio de la teoría de Langevin o la teoría de acoplamiento de modos, es que se forma este tipo de transición llamada caging, en la cual cada una de las partículas que forman al líquido después de una compresión no puede escapar del ambiente local de partículas que forman una caja, pero cada una de esas partículas es parte de otra caja, produciendo un fenómeno colectivo que de nuevo se llama caging y que se traduce en el crecimiento desmedido del tiempo de relajación estructural, o también, equivalentemente, la viscosidad de este sistema de esferas duras se dispara, ¿no? Y crece varios órdenes de magnitud. Eso es la ocurrencia de un estado vítreo. Y evidencia experimental de ese comportamiento también hay por montones en la literatura. Están los primeros experimentos tan famosos de Phil Van Meegen, con quien tuve el placer de echarme unas chelas con Ramón Castañeda, que está aquí presente, que es un tipo súper loco, pero excepcional, ¿no? Y él nos dio cabida de las primeras mediciones, digamos, en dispersiones coloidales de estas funciones de correlación, y corroboró que en efecto el tiempo de relajación estructural, que es el tiempo en el que las partículas podrían escapar de esa primera jaula y hacer difusión, de esa primera jaula de vecinos, crece varios órdenes de magnitud, por lo menos 4 o 5 en esta gráfica, como función del tiempo de correlación. Son mediciones todavía aparentemente en equilibrio. Y también mediciones del coeficiente de difusión a tiempos largos, que como función del empaquetamiento de las partículas va decayendo, decayendo, decayendo dramáticamente varios órdenes de magnitud. Noten que este eje es logarítmico. Está este otro trabajo de Brambilla, de Cipelletti y compañía, creo que también está Ludovic Berthier haciendo las simulaciones que están arriba. Los símbolos azules y rojos son simulaciones en este panel que está aquí a la derecha, para, por ejemplo, las funciones de dispersión intermedia, en donde observan la misma cosa, como función del empaquetamiento de partículas cuasi duras, porque estas no son estrictamente hablando esferas duras, que son difíciles de simular. El tiempo de relajación estructural va creciendo hasta 6 décadas, o aproximadamente 6 décadas, conforme uno va empaquetando y empaquetando y empaquetando el sistema. Una cosa importante que ellos ven son estos comportamientos del tiempo de relajación estructural. Primero que nada, graficado contra el parámetro de control, que es la fracción de empaquetamiento, lo que observan es que la predicción de teorías de equilibrio como Mode Coupling Theory, que es esta línea negra, y que es idéntica a la predicción que les daría la ecuación de Langevin de equilibrio,
Esa predicción es que llegada a una fracción de empaquetamiento crítica, el tiempo de relajación diverge, o equivalentemente, esta función de dispersión intermedia muestra un plató que es infinito. Ellos no observan eso, observan desviaciones en sus mediciones para diferentes sistemas aproximándose a la fracción de empaquetamiento crítica, observan desviaciones y ellos, ese es el origen de su crítica hacia las teorías de equilibrio, diciendo esa cosa eso es falso, eso no. Y bueno, pues tienen cierta razón en el sentido de que ellos van y miden y nunca ven que el tiempo de relajación estructural sea infinito, sino siempre miran que eventualmente estas funciones de correlación decaen a cero. Más importante que eso, o igual de importante que eso, ellos observan que el tiempo de relajación estructural tarda un tiempo en agarrar un valor estacionario como función del tiempo de espera. Si están lejos del valor crítico de la transición, por debajo de 50 y tantos por ciento, porque es un sistema polidisperso y lo que ustedes quieran, pero lo que ven es que después de quenchear el sistema, de por ejemplo ponerlo en un estado vítreo y hacerle por ejemplo un esfuerzo cortante para fluidizarlo y dejarlo evolucionar, lo que ven es que este tiempo de relajación estructural y por tanto esta función de correlación evolucionan conforme transcurre el tiempo de observación. Entonces hay una ventana de tiempo transiente en donde este tiempo de relajación estructural crece y después alcanza un valor estacionario que es lo que les dice a ellos han alcanzado equilibrio. Y que en el sistema sí se me equilibró y lo que sea, lo cual es muy debatible. Ellos mismos dicen, digamos, la equilibración del sistema, de este sistema de esferas duras, para poderlo atestiguar, cada vez requerimos más tiempo y más tiempo y más tiempo de espera. Y ese fenómeno es una huella digital de los vidrios y se conoce como añejamiento. Y es un fenómeno legítimamente fuera de equilibrio y necesitamos entender cómo se manifiesta ese fenómeno. Entonces, para entender esto, hace ya algunos años, por ahí de 2013, antes se me hace 2011, yo creo, Magdaleno, Gabriel Pérez, Pedro Ramírez, Luis Enrique Díaz se propusieron estudiar este sistema, digamos, el WCA o Lennard Jones truncado, ay, perdón, cuyo fondo, cuando uno hace la temperatura igual a cero, es básicamente una esfera dura. Y utilizaron el potosinador, que aquí está representado por su ecuación fundamental, ¿no? La ecuación de evolución del factor de estructura, para un arreglo imaginario de diferentes posibles cuenches isocóricos de este sistema que está aquí, este Lennard Jones truncado, cuencheándolo al fondo de temperatura, endureciendo las partículas isocóricamente y viendo cuál es la evolución del tiempo de relajación estructural y también de las correlaciones estructurales como función de la fracción de empaquetamiento a la cual hacen una isocora. Por cierto, esta teoría, el potosinador para este sistema que está aquí representado, digamos que predice la existencia de una curva ideal para la transición vítrea ideal, en la cual si ustedes hacen un quench, imagínense que esa línea separa dos posibles regiones de este sistema. Una región donde el sistema a altas densidades se comporta como un líquido en equilibrio, es un sistema ergódico, y una región por debajo de una región definida a través de esta frontera o esta línea, que es la línea ideal en donde el coeficiente de difusión se nos haría cero, y donde si ustedes cuenchearan por debajo de esa línea, ustedes deberían ver la formación de un vidrio. Y entonces fueron barriendo sistemáticamente con simulaciones y con teoría, con la teoría autoconsistente, varias isocoras para identificar las características del fondo, digamos, del valor T igual a cero de esta línea crítica, que es básicamente la transición de esferas duras, la formación de un vidrio de esferas duras.
Entonces, para hacerlo es importante señalar que esta ecuación que está acá, que es la ecuación de evolución del factor de estructura, un aspecto muy importante de esa ecuación son los subestados estacionarios, cuando esta ecuación se hace cero. Y de haber discutido los elementos de esta ecuación, uno nota de inmediato que existen dos y solo dos formas de que esta cantidad, la S de KT, que está ahí, alcance un estado estacionario. Y esas soluciones son la que llamamos la ruta de equilibración, que es cuando este factor que está acá se hace cero, y ahorita voy a explicar a qué me refiero, o bien cuando este factor cinético, dinámico, perdón, que está acá, que es la movilidad, el coeficiente de difusión a tiempo de observación t, se hace cero en una ventana de tiempo suficientemente larga. Y ese tipo de soluciones, la de arriba, describe los procesos de equilibración y la de abajo los procesos de arresto dinámico. Como les decía, esta cantidad que está aquí se puede asociar, la que está en el denominador, a las correlaciones estructurales representadas en términos de la función de correlación directa. Si yo utilizo la ecuación de Ornstein y Zernik, esta condición equivale a que en una ventana de tiempo suficientemente grande el factor de estructura que no es de equilibrio, pero son las correlaciones estructurales evolucionando con el tiempo, esto se hace cero cuando esa cantidad adquiere su valor de equilibrio. En cambio, si esta cosa o esta otra solución estacionaria no requiere esa condición de equilibrio, este factor de estructura se puede quedar atascado en su evolución hacia el equilibrio y más bien quedarse atascado porque el coeficiente de difusión de las partículas se hace cero. ¿Por qué? Porque el sistema en ese enfriamiento abrupto encuentra barreras cinéticas, se encuentra ese vacío de potencial del que estábamos hablando y se queda atascado y se me forma un vidrio. ¿Cómo se ve eso? Vamos a decir en términos de resultados concretos. Entonces, imagínense que yo hago el quench que está a la izquierda, de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, desde una temperatura inicial finita, donde las partículas son semipenetrables, a temperatura cero, donde las partículas son ya duras. Estoy en el límite de esfera dura. Pero hago el quench en la región de estados ergódicos, isocóricos, simplemente endurezco las partículas. Entonces, lo que ocurre es que, en efecto, ¿se acuerdan del ensanchamiento, del estrechamiento de De Jens que les platicaba? El factor de estructura como función, vean ustedes, los colores de arriba hacia abajo representan diferentes décadas de evolución del sistema. Hecho ese quench, el sistema simplemente muestra este ensanchamiento de De Jens y evoluciona a un pico más alto. En líneas vemos predicciones de la teoría autoconsistente, en símbolos vemos en colores comparables los resultados de la simulación y lo que vemos es que el factor de estructura en efecto evoluciona a otro factor de estructura estacionario y no cambia después de una ventana de tiempo por ahí de 10 a la 3 unidades de tiempo molecular. Son resultados de dinámica molecular. Por cierto, aquí está en la audiencia uno de los autores de este trabajo, que es Edilio Lázaro. Acompañando esta evolución cinética del factor de estructura de un estado de equilibrio a otro estado estacionario, que sabemos que es de equilibrio, y ahorita les voy a decir por qué, uno ve un alentamiento de la dinámica, de la dinámica microscópica de las esferas, ahora sí duras. Uno tiene un estado inicial en donde esta función de correlación tiene un tiempo característico por acá, de por ahí de 10 a la 1, y después del enfriamiento este tiempo característico casi llega a 3 órdenes de magnitud, casi crece 3 órdenes de magnitud. Este comportamiento, esta evolución de este tiempo característico a este otro está representada en este índice, donde uno ve que como función del tiempo de espera, ese tiempo de relajación estructural crece y el sistema, y luego se estanca en un valor de equilibrio. Miren cómo saturan la curva amarilla y café. Y ahí podemos estar seguros que el sistema ha equilibrado. Entonces, yo quiero hacer la siguiente observación. No es lo mismo que el factor de estructura adquiera un valor estacionario a que el sistema necesariamente a nivel dinámico haya alcanzado un estado de equilibrio. En este caso de equilibración es así. Cuando tenemos arresto dinámico, como estoy a punto de ilustrarlo, no necesariamente. Entonces, ahora imaginen que hago el quench de estas dos líneas negras que están aquí, que está a la derecha, y ahora hago un quench que cruza esta línea de arresto dinámico, predicha por la teoría, pero también lo hago en las simulaciones, que pues, la teoría le importa lo que el viento a Juárez, y hago un quench más profundo a una densidad
o a una fracción de empaquetamiento más grande. Lo que uno observa ya como, digamos, esta gráfica que está acá representa toda la serie de quenches que tomó Gabriel Pérez en esas simulaciones y todos los resultados teóricos que, por ejemplo, obtuvo Edilio para describir el comportamiento del sistema. Y lo que uno ve es que el tiempo de relajación estructural tiene justamente el comportamiento reportado por Chipeletti y compañía, que simplemente conforme hacen el quench a densidades cada vez más grandes, el tiempo de relajación estructural crece y luego adquiere un valor constante cuando hay equilibración, y eso se ve sistemáticamente en todos estos quenches que andan por debajo de 0.58. 0.58 es esta línea verde, el grado de acuerdo entre teoría y simulación, al margen de las aproximaciones en la teoría, no es nada malo, pero que ese tiempo de relajación estructural va creciendo y creciendo y creciendo conforme nos vamos aproximando a un valor crítico. Y después de un rato ya no tenemos evidencia de que ese tiempo de relajación estructural de veras satura un valor de equilibrio. Y más bien lo único que notamos es que sigue creciendo después de haber cubierto 6 décadas en tiempo de observación. Decimos entonces que si el tiempo de relajación estructural sigue creciendo, se nos ha formado un vidrio. Y el crecimiento como decía hace un rato, del tiempo de relajación estructural, se puede también interpretar como un crecimiento persistente de la viscosidad del sistema. El sistema se va volviendo cada vez más y más y más y más rígido. Otra predicción importante de la teoría y que se confirma con las simulaciones es que una vez que ustedes, o sea, cada vez que vamos haciendo un quench, uno puede, por ejemplo, graficar estos mismos datos, por ejemplo, a tiempo, vamos a decir, de espera de 10 a la 4 o de 10 a la 3, y graficar esto mismo que está aquí a tiempo de waiting constante, por ejemplo, al más largo que podamos esperar, deseablemente, pero no necesariamente, y notar que uno puede distinguir muestras, digamos, de las que se han hecho en la simulación, pero también en la teoría, que han equilibrado y distinguirlas de las que no han equilibrado. Entonces, por ejemplo, uno puede notar que muestras que han equilibrado tienen un tiempo de relajación estructural que ya no cambia. Y entonces, a tiempo de espera fijo, uno va viendo que conforme uno se acerca a la transición vítrea, esos tiempos de relajación estructural, pues es nuestra medición. Pero esos tiempos de relajación estructural no siguen la curva ideal que nos predecían teorías como Mode Coupling Theory o como la teoría de Langevin. Aquí lo que ustedes ven en colores es diferentes valores del T de weighting, pues. Y uno nota que para que todos estos puntos colapsen en una curva maestra, uno se tiene que esperar un tiempo de weighting, valga la redundancia en dos lenguas, cada vez mayor para que estos puntos, conforme van pasando las décadas, vayan colapsando sobre la curva ideal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero ver un vidrio ideal predicho como Mode Coupling Theory lo dice, tendría que esperarme un tiempo infinito. Dicho de otra forma, ninguna comparación cuantitativa es sensata a menos que sea a t de weight infinito. Cuando yo ya me crucé el valor crítico de la transición, cuando yo ya pasé el threshold de 0.582, me parece que es en donde se ve la transición vitro experimentalmente. Entonces no hay ninguna comparación sensata entre las teorías de equilibrio y las mediciones que siempre ocurren a tiempo real. Ahora imagínense que, y como les decía, bueno, este escenario es el escenario que la gente conoce para esferas duras, pero las esferas duras son apenas una representación burda de un montón de sistemas como las aleaciones metálicas, como los vidrios de polímero, como los vidrios moleculares, en donde en realidad son los cambios en temperatura los que disparan la transición vitro. Entonces, una pregunta que había quedado pendiente ¿es esa una analogía empírica o esconde una especie de universalidad en la dinámica vítrea? Y lo que hemos hecho en los últimos años, sobre todo en los últimos dos, es tratar de responder esa pregunta, y para ello hemos venido haciendo un montón de trabajo. Entonces, todo esto que correspondía a este tipo de quenches tiene que ver con lo que ocurre cuando uno hace quenches en el fondo y se fija en el límite de esfera dura de este modelo. Pero para representar, por ejemplo, el comportamiento dinámico de partículas
por ejemplo, tipo NIPAM y otros sistemas termosensibles que se pueden mapear utilizando ¿cómo se dice? El escalamiento dinámico, digamos, el mapeo de un sistema duro en uno suave, el mapeo dinámico. Uno podría preguntarse, bueno, y entonces este comportamiento que yo vi aquí en el fondo es nomás característico de las esferas duras, o bien es un comportamiento universal en los sistemas que son termosensibles. Y para responder esa pregunta, pues fuimos a ver la literatura y había evidencia, digamos, experimental y de simulación de comportamientos muy similares. Por ejemplo, para partículas NIPAM, Greg McKenna y colaboradores reportaron ya hace un buen rato, o sea, del orden de 10 años, sí, 12, 11, perdón, mediciones de la dinámica de partículas de NIPAM acercándose a la transición vitrea. Es decir, como función del enfriamiento, lo que han notado es un sistema alcanzar ese valor estacionario va creciendo, creciendo y creciendo este tiempo, esta proyección. Que todavía no acaba, pero que cada día estamos más cerca de agarrarle las tripas más genéricas. Y más importante, porque pues para eso va a tardar un rato, saber si este comportamiento es universal, no es universal, pero aquí ya tenemos evidencia de dos experimental tipos de sistemas, uno que legítimamente es esferas duras y otro de un sistema que se va endureciendo conforme yo voy enfriando, pero que no es completamente duro, en donde yo veo el mismo tipo de comportamiento característico en términos de la cinética del tiempo de relajación estructural. Por otra parte, está este otro trabajo de Mia Warren y Jörg Rottler, que encuentra cosas similares, pero para un sistema que es ligeramente diferente. Es un sistema simulado, pero donde ya no es Lennard-Jones truncado, sino es un sistema tipo Lennard-Jones, en donde en una isocora de 0.6, o sea, 60% de la fracción del empaquetamiento, cuenchean al sistema por debajo de la temperatura crítica. Es una mezcla binaria con los parámetros reportados por Berthier y Cobb, que es un sistema formador de vidrio muy utilizado en la literatura y lo que sea. Cruzan a lo largo de la isocora de 0.6 la temperatura crítica y lo que ven es que el tiempo de relajación estructural en efecto muestra un crecimiento como ley de potencias y se estanca en un valor, lo mismo acercándose un poquito más, y conforme llegan a la temperatura crítica ya no tienen evidencia de que el tiempo de relajación estructural agarre un valor estacionario, sino que sigue creciendo como función del tiempo de espera. Y eso también se puede computar en términos de lo que se conoce como el coeficiente, la derivada logarítmica de tau alfa o el coeficiente de aging, si ustedes quieren, ¿no? Es una medida de la curvatura de, 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 de esta gráfica. Y bueno, estos son datos duros, esto es lo que estaba reportado en la literatura y nosotros quisimos testear qué tanto este comportamiento es genérico de sistemas que tengan repulsiones de corto alcance y qué tanto esto se mapea en un sistema que solo tenga como parámetro de control la fracción de empaquetamiento. Y si así fuera, eso quiere decir que ese es un comportamiento universal. Entonces, lo que hicimos fue simultáneamente hacer ahora simulaciones de dinámica browniana. Estos resultados son frescos, estamos por enviarlos. Y hacer justamente eso, cuenches, primero que nada, cuenches de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, ahora a temperatura finita. Todavía isocóricos por encima de la línea de la transición, pero ahora acercándonos a una temperatura crítica, no a una fracción de empaquetamiento crítica. Y lo que uno ve es que si el quench no es muy profundo y uno apenas llega a la vecindad de la línea de la transición o la temperatura crítica, el sistema evoluciona tal y como en el caso de esferas duras o en el caso de cuenchear hasta el fondo. Un ensanchamiento de Jens
una amplificación de las correlaciones estructurales hasta que éstas alcanzan en las simulaciones un valor estacionario. Y una vez que alcanzan ese valor estacionario, también, o mientras ese proceso de la cinética de las correlaciones estructurales ocurre, uno observa que a nivel dinámico, si uno empieza en este estado de equilibrio inicial y hace ese enfriamiento, el tiempo de correlación, el tiempo de relajación estructural va creciendo a lo mucho una década, un poquito más de una década, y se queda en un valor estacionario, indicando que el sistema se volvió más viscoso, pero sigue estando en equilibrio. Otra vez enfatizado en este inset que está acá. Y la teoría corrida con los mismos parámetros para el mismo tipo de potencial les da exactamente la misma, vamos a decir, el mismo escenario físico, un ensanchamiento que ocurre a lo largo de una ventana de tiempo comparable y en donde, bueno, pues a lo mejor en nuestras aproximaciones estructurales sobreestimamos tantito, solo tantito, la ventana de tiempo y la velocidad a la que ocurre este proceso, pero básicamente es el mismo proceso, son detalles que a quien le importan, pues. Muy importante, acompañando esta cinética de las correlaciones estructurales, también vemos un crecimiento comparable en el tiempo, en el tau alfa, en el tiempo de relajación estructural. Y eso es básicamente el mismo escenario para la equilibración del sistema. Entonces ya, check. Si yo hago un quench aquí y hago un quench acá, básicamente veo la misma historia. Cuando me aproximo al fondo, a la fracción de empaquetamiento crítica de esferas duras, o cuando me acerco a la temperatura crítica, yo veo un alentamiento de la dinámica y un crecimiento de la viscosidad comparable. Si yo me pongo a hacer una exploración sistemática, por ejemplo, acercándome cada vez más a la temperatura crítica, vamos a decir, de la transición, lo que vemos es este comportamiento característico en el que el tiempo, el tau alfa, lo voy a decir así como le decía antes, porque lo dije, va creciendo y se estanca y adquiere un valor de equilibrio, y conforme voy haciendo el quench cada vez más profundo, esa ventana de tiempo en la que este tiempo de relajación estructural crece como una ley de potencias, se va haciendo cada vez más largo, y de hecho yo puedo identificar con un criterio apropiado en qué ventana de tiempo de espera ocurre eso y dibujar los puntos negros que están acá. Y entonces sacar una regla empírica para el tiempo de equilibración del sistema en términos del tiempo de relajación estructural. Encontramos, por ejemplo, una ley empírica que nos dice, si ustedes parten porque el punto inicial siempre lo dejamos fijo, es a temperatura de, me parece que 1 o punto 1, déjenme revisar. Sí, al final fue de 1. Si estamos a temperatura 1, que es decir, la energía potencial y térmica es comparable, y voy cuencheando, mi tiempo, el tiempo que me toma o que le toma al sistema equilibrarse, crece como una ley de potencias del tiempo de relajación estructural del estado final que yo puedo medir, ya sea con una simulación, con un experimento o con una teoría de equilibrio, y crece como una ley de potencias exponente menor que 1. Y crece de acuerdo a esta regla empírica con un coeficiente que uno saca de un ajuste. Es, de nuevo, como lo que hacen los experimentales. Porque no hay una forma así, todavía no encontramos una forma teórica de obtener esa expresión, pero la teoría nos la arroja. Y es consistente y tenemos prácticamente el mismo coeficiente encontrado en estructural, crece como función del tiempo durante el Creo que perdimos a Luis. Pues ahí está. ya ando por acá, perdón por la anestesia, Sí, no fue mucho ya tiempo, ¿eh? voy a acabar porque
No fue mucho tiempo, bueno, también me quitaron del orden de 10 minutitos, ¿no? En lo que llegué. Eso No, 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 no hay problema, por eso digo, no, no fue mucho tiempo lo que te suspendiste. ok, perdón. Una pregunta rápida. ¿Pueden ver de nuevo mi pantalla? No, necesitas compartir. La necesito compartir. Ok, es que ya le di compartir y no la comparte. Espérame tantito. A ver, compartir pantalla. Vamos a ver. Ahí va. Escritorio. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sí, ya voy a acabar, ¿eh? Va, va, va. Digo, para los que tengan cosas que hacer. Se está añejando esto, Luis. Déjame ver. Oye, pues más añejado que yo, imposible, pero bueno, si quieren una realización experimental del añejamiento, les tengo una foto al final que va a quedar, pero sabrosa. Bueno, entonces, decíamos que esos cálculos de equilibrio podemos, un sistema, podemos decirle a una persona, mira, aquí está tu regla. Si tú cuencheas por encima de la temperatura crítica, esto es lo que tú te tienes que esperar para estar seguro de que tu sistema equilibró. Y calcular la tau alfa de un estado de equilibrio se puede hacer con mode coupling theory, se puede hacer con la teoría de Langevin, o también se puede hacer con simulaciones o con experimentos. Y con eso estimar el tiempo de equilibración. Bien. Y más importante, reconocíamos esta primer ley de escalamiento para la dinámica de un sistema que se está añejando durante un periodo de tiempo que dura T de equilibración, en donde crece su viscosidad y crece su tiempo de relajación estructural, su viscosidad, como T a la gamma con gamma menor que 1. Y ese régimen ahora lo llamamos subaging, y ahorita voy a dar un par de remarks, de comentarios finales sobre eso. Bien, otra cosa que podríamos hacer es decir, bueno, ¿y qué pasa si yo ahora cuencheo por debajo de la línea de la transición? Y pasan cosas fascinantes. La primera es que las simulaciones revelan o dan evidencia de que el factor de estructura de nuevo sufre un ensanchamiento de Jens, crecen las correlaciones estructurales y se estancan en un valor estacionario. Y eso está enfatizado, por ejemplo, en este inset, donde sacamos el pico principal del factor de estructura como función, digamos, esto va mostrando, aquí está mal este gesto de dice acá, una disculpa, vamos a como función del tiempo, como evolucionando de evidencia de alcanzar un valor de observación, pero noten ustedes que en 2 décadas la evolución de ese factor de estructura es básicamente mínima. Pasó de una cosa, extinguirse si está en equilibrio o está en un estado estacionario, porque el comportamiento estructural que vemos en este quench en las simulaciones expresado en el panel A de esta diapositiva y el que vemos acá, cualitativamente hablando, es la temperatura correspondiente a un estado dinámico. Y entonces cuando vemos la dinámica, notamos que el tiempo de relajación, el tau alfa va creciendo, 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 creciendo y nunca para de crecer mientras nosotros sean anulaciones. Noten que nosotros hemos cubierto del orden de 5 décadas o más en tiempo de observación. Y ese es un tiempo bastante grande y el tiempo de relajación estructural nunca para de crecer. Y mientras eso ocurre, pues esta función de correlación, la función de dispersión intermedia de autodifusión va desarrollando poco a poco y gradualmente un plató que cada vez dura más y cada vez dura más y cada vez dura más, nunca es infinito. Siempre tiene un tiempo de duración. La forma de que yo vea un plató infinito es que yo me espere tiempo infinito y pues muy buena suerte, ¿no? A lo mejor alguien tendrá la suerte de vivir tiempo infinito, pero nosotros no. Ahora, si uno va y resuelve y considera las soluciones estacionarias de la teoría autoconsistente hace varias puntualizaciones que estarán a lo mejor fuera del alcance de acción experimental, pero son importantes. La primera es que si ustedes grafican, por ejemplo, las correlaciones estructurales que cualquier teoría de líquidos en equilibrio les podría otorgar
para las propiedades estructurales de un líquido en el punto final a donde quenchamos, representado en la imagen de la derecha, esas están marcadas aquí abajo en el panel inferior izquierdo en azul, y son correlaciones estructurales muy grandes. Las correlaciones estructurales se van a quedar atascadas y van a adquirir un valor estacionario, pero que no es de equilibrio. Entonces, digamos, me gustaría hacer notar que la teoría sí tiene la capacidad de dar una regla para decirles la estructura con la que usted se ha quedado y que es estacionaria no es de equilibrio. Parece de equilibrio. Prácticamente es indistinguible de la del proceso de equilibración, pero desde un punto de vista fundamental y desde un análisis de las soluciones estacionarias de la ecuación maestra de la propuesta, digamos, original de Pedro y Magdaleno, esas sí se las puedo decir y aquí está plasmada y es la línea que está en negro aquí, en donde ya no vemos que el factor de estructura evolucione, pero adquiere un valor estacionario más o menos parecido a lo que está en las simulaciones, y eso es debido a que, bueno, el sistema simulado es una mezcla, el nuestro no, y nosotros usamos un montón de aproximaciones también a nivel estructural, pero el comportamiento cualitativo es el mismo. Más importante que eso, la teoría coincide en la predicción de que el tiempo de relajación estructural va creciendo como función del tiempo de espera. Cada una de estas curvas en verde representa un snapshot en donde yo voy midiendo correlaciones estructurales dinámicas, y ese tiempo de correlación va creciendo, creciendo, creciendo. Ese tiempo de, perdón, relajación estructural, pero siempre es finito. Mientras yo haga una medición a tiempo finito, yo siempre voy a decaer o siempre voy a ver que esta función de correlación decae y que en efecto va describiendo un plató. Esto, digamos, me va a faltar tiempo para dar los detalles específicos de por qué viene y parcha ese flow, esa debilidad de las teorías de equilibrio. Porque lo que quiere decir es que la única comparación meaningful, así significativo, que tenga sentido entre la teoría de Langevin y una medición, se tiene que hacer a tiempo finito, se tiene que hacer con una teoría que tome en cuenta que las mediciones son a tiempo de observación finito, que no son observaciones de equilibrio. Y créanlo o no, bueno, para gente como Edilio que está acá, no veo quién más del grupo esté ahí y tal, pues es algo como que para ellos es de, sí, ya lo sé y tal, pero no está en la cultura de un físico porque no encontramos esa información en ningún libro. Entonces voy a aprovechar aquí para hacer un comercial y decirle a la gente joven, que esté así, jóvenes como Ramón, jóvenes como Pavel, digamos, ¿no? Chavitos, que estamos promoviendo la realización de una escuela de la materia fuera de equilibrio, organizada por fundamentalmente los investigadores jóvenes que conforman y los estudiantes que conforman el grupo de Magdaleno Medina Noyola y un servidor. Todavía no tenemos bien la fecha, pero para quien esté interesado se pueden poner en contacto con Pavel o Ramón y que ellos les proporcionen mi correo. Y entonces pueden tomar esta escuela, es una escuela de una semana aproximadamente, en donde les enseñamos los aspectos más importantes de la descripción teórica vista así como la estoy presentando para diferentes sistemas, diferentes fenomenologías, sistemas con atracciones, en donde hay curvas espinodales, en donde vemos formación de geles, sistemas con grados de libertad orientacionales, en donde las dinámicas se desacoplan y hay más de una función de correlación y tiempos de relajación estructural, o mezclas. Y bueno, eso nomás como comercial por si alguien estuviera interesado en aprender un poquito más de cómo se estudian desde esta perspectiva los vidrios, ¿no? Y entonces, para este tipo de experimentos, ahora podemos hacer una serie de quenches que vayan desde equilibración, que es lo que vimos hace un rato, son los símbolos sólidos, del lado izquierdo están las simulaciones, del lado derecho están los resultados de la teoría, para quenches que se van acercando, llegan a la línea de la transición y la atraviesan. Entonces vemos que ese patrón de evolución que notábamos en condiciones de equilibrio, en donde veíamos su Beijing, tau alfa crece como una ley de potencias con exponente menor que 1 y alcanzan la equilibración, una vez vemos que ese proceso más observa abriendo la ventana de tiempo tanto como les dé la gana o tanto como puedan en las simulaciones. Y en cambio vemos la emergencia de dos regímenes de añejamiento. Uno representado, por ejemplo, aquí en la línea negra, que aquí
Una vez que ocurre, nunca para, porque es una predicción idealizada de la teoría, en donde hay que hacer algunas correcciones que voy a mencionar al final, importantes, y un régimen transiente en las simulaciones, en donde el añejamiento del sistema está mediado básicamente por la edad del sistema. Dicho en otras palabras, tau alfa crece como el tiempo de espera. Ese régimen se conoce como añejamiento normal y es comúnmente observado cuando uno está haciendo quenches en la vecindad de la transición vítrea, predicha tanto por la teoría de no equilibrio de Langevin como por las teorías de equilibrio, la transición, no esta fenomenología. Y después ve uno una cosa todavía más fascinante, que si uno quenchea por debajo de ese valor crítico, el que es una ley de potencias con un régimen que se llama añejamiento o ANIT, y en otro tipo de sistemas con interacciones atractivas, experimentalmente hablando. O sea, hay evidencia de la existencia de ese régimen. Estas dos cosas que acabo de decir ahora son manifestaciones claras, contundentes, del carácter fuera de equilibrio de la transición vítrea. El tiempo de relación estructural crece como función del tiempo, que ya es suficiente razón para decir estos sistemas están fuera de equilibrio, y entonces, pues ahí a donde nos esté viendo don Leopoldo, pues no le ha de caer muy bien, porque él decía que con termodinámica ya teníamos para entender a los virus, y pues qué pena, pero no es así. Pero más importante que eso, prueban que las propiedades de un vidrio repulsivo al menos, pero creemos, no tenemos ya elementos para pensar que es una característica esencial, una huella digital de los sistemas vítreos, digamos, está mediada por el protocolo de fabricación. En nuestro caso, el protocolo de fabricación estamos ya isopóricamente desde el mismo punto inicial, está determinado por el valor de la temperatura final. Y mientras más profundo quencheamos, el material se añeja más rápido. Eso quiere decir que nosotros podríamos jugar con el protocolo de fabricación para controlar, por ejemplo, la viscosidad o las propiedades de transporte de un sistema que está vitrificando. Y bueno, las simulaciones hasta una ventana de tiempo sumamente largas son consistentes en las predicciones teóricas. No obstante, tiempos más largos, hay desviaciones de este comportamiento idealizado. Y uno podría cuestionar entonces la validez de estas predicciones, pero cualquier persona con el hábito de leer artículos, sobre todo experimentales, sabe que en el proceso de formación de vidrios y geles se forman heterogeneidades dinámicas. Esto quiere decir, cuando hago, por ejemplo, experimentos de dispersión de luz ilustrados nada más, ¿dónde está? A ver, perdón, madre mía, nos vamos a tener que echar el video, qué pena. Dios, qué pena. Pero bueno, cuando ponía este panel donde uno ponía celdas y uno miraba a través de estas funciones de correlación porciones del sistema, esta que está acá, uno sabe que cuando se forma un vidrio, el vidrio está, por ejemplo, piensen en esferas duras. Esta imagen de caging solo se forma en algunas regiones, en donde el sistema en esta ventana es vitrio, pero en esta otra ventana no es vitrio, todavía difunde. Y cuando yo computo esta función de correlación, yo estoy pensando en un integral en todo el volumen. Estoy contando esta función dinámica, esta variable dinámica en diferentes casillas, pero estoy contando, nos vamos a tener que echar otra vez el video, perdón, pero pues, así es el precio a pagar por usar software libre. Y entonces cuando contabilizamos las contribuciones de todo el volumen, pues estamos contabilizando aquellas regiones donde localmente, en efecto, en el caso de esferas duras, tenemos vitrificación en forma de caging, pero también regiones en donde hay fluidez. Y eso produce regiones que son distintas en el espacio, dinámicamente hablando, y se conocen como heterogeneidades dinámicas. Y esas son la razón de estas desviaciones del comportamiento idealizado, si comparan colores, dado por la teoría. En las simulaciones, esos regímenes o esas leyes de escalamiento solo se observan durante un tiempo transiente. Aún así y todo, las conclusiones físicas que uno puede sacar para los vidrios repulsivos son bastante ricas, bastante importantes, como todas las que he intentado hasta ahora resumir, ¿no?
Y más importante, lo que uno nota es que uno puede hacer una curva muy similar en función del inverso de la temperatura y notar que aunque cuenchemos muy por debajo de la transición vítrea, para que el tiempo de relajación estructural colapse en la curva, digamos, idealizada, predicha por mode coupling theory o por la teoría de Langevin, para que uno pueda ver que estos resultados colapsen en esa curva en términos de tau alfa, uno tendría que esperarse un tiempo, uno tendría que esperar un tiempo demasiado largo, de mucho más largo de lo que cualquier experimento puede resolver. Y por eso es que esta transición ideal de mode coupling theory o la teoría de Langevin es imposible de observar en la práctica. No quiere decir que esté mal intrínsecamente, quiere decir que es una cosa que no tiene sentido comparar porque solo es una idealización en tiempo asintótico. Recuerden que en mode coupling theory y en la teoría de Langevin asumimos equilibrio y eso quiere decir que me he esperado tiempo infinito o que no necesito describir el tiempo. En fin, es una predicción que un poquito más de discusión, pero ya estoy muy cerca del límite. Y quien tenga interés en esto, pues yo creo que pronto vamos a subir el artículo al archive, donde estamos discutiendo todo esto en mucho detalle. Y ya finalmente, bueno, ya hablé de las heterogeneidades dinámicas, y solo quería decir que quería regresar al trabajo de Warren y Rottler sobre estos regímenes de aging que se pueden expresar en términos de esta derivada logarítmica o coeficiente de aging, en el cual uno ve comportamientos característicos. En símbolos ustedes ven las mediciones, o bueno, los cálculos o los resultados de simulación de Warren y Rottler para este coeficiente de aging que les describe cómo cambia la pendiente de tau alfa como función, bueno, cómo cambia el logaritmo de tau alfa como función, o la derivada con respecto al logaritmo del TD weighting, utilizando un modelo que es muy consistente con sus simulaciones, dicho sea de paso. Y eso está graficado a la derecha en símbolos. Si uno ve que existe una primera relajación rápida del tiempo de relajación, una primera aceleración, luego una desaceleración, y luego estos coeficientes se vuelven cero porque tau alfa ya no crece como función de t de weighting, o el logaritmo de tau alfa ya no cambia con el logaritmo de t de weighting. Entonces tenemos esa primera aceleración, luego una desaceleración, y luego adquieren un valor igual a cero. Y eso es, digamos, la escala de tiempo para alcanzar primero la aceleración, luego la desaceleración y luego equilibración va creciendo conforme vamos enfrentando al tema. Sacamos a la transición, al punto crítico, a la T crítica, y entonces este coeficiente crece y se estanca en 1. Y si se estanca en 1, estamos en el régimen de aging normal. Eso es lo que está en los símbolos, quiero volver a enfatizar, para un sistema simulado Lennard-Jones, donde hay atracciones. En gráficas, y eso es sobre una isocora del 60%, una disculpa por el paria de mi perro, un desadaptado social, bueno, no es mío, de mi vecino, pero pues lo que sea. Y lo que uno ve es que este comportamiento, digamos, fue obtenido para un sistema tipo Lennard-Jones que tiene atracciones. Aún a una densidad grande tiene atracciones, están en una isocora del 60%. Y lo que ustedes ven en líneas con colores para comparar son cuenches para el sistema de Lennard-Jones movido y truncado, perdón, el WCA, porque hace un rato dije truncado y no es nomás truncado, es además movido para quitarle las atracciones. Y uno ve que sobre la misma isocora a temperaturas comparables por encima y en la transición uno ve exactamente el mismo comportamiento. Pero bueno, la teoría permite explorar todavía mayor profundidad y cuando uno encuentra un coeficiente de aging mayor que 1, uno entra al régimen de hiperaging. Lo que esta curva nos dice y nos confirma es que este comportamiento, estas leyes de escalamiento para el añejamiento de la dinámica haciendo cuenches por encima pero cerca en la línea, en el punto crítico y por debajo del punto crítico, son universales y son características de los sistemas que están dominados por interacciones de corto alcance. Para los que tengan un poquito de interés de cómo afirmar que esas son leyes universales de relajación fuera de equilibrio de la dinámica, pues bueno, les recomiendo echarse un clavado en estas referencias. El manuscrito que está arriba fue sometido recientemente
tiene que ver con cómo corregir estos errores de heterogeneidades que están enfatizados aquí arriba, cómo incluir la emergencia de heterogeneidades dinámicas tomando la teoría estocástica de la relajación beta, formulada originalmente por Thomas Folkman y Tommaso Rizzo, flamante estudiante además de Giorgio Parisi, y cómo podemos aprovechar el mapeo de Mode Coupling Theory y la teoría de Langevin para pegar digamos, los efectos de las heterogeneidades dinámicas a tiempos largos. Y cuando ustedes pegan eso, la teoría es capaz de capturar esa desviación del régimen de hiperaging hacia algo que parece otra vez subaging o algo parecido. Y bueno, al mismo tiempo hemos venido juntando trabajo mucho gracias al enorme y admirable esfuerzo de Ricardo Peredo, que no creo que esté acá, no lo veo en la sala o no lo vi hace un rato, para también extender los alcances de la teoría y poderla unificar con otras descripciones de los fenómenos de añejamiento. Por ejemplo, recientemente está casi aceptado un manuscrito en el que mostramos la conexión de la teoría de Langevin con el modelo de Tull-Narayanaswamy, cuyos orígenes de ambas están en la teoría de Onsager, ¿no? De la termodinámica reversible, y todos esos argumentos se pueden unificar e ir dando otro tipo de visiones de la misma fenomenología, por ejemplo, en términos de la evolución de un tiempo material y cosas de ese tipo, ¿no? Y bueno, el paper que está hasta abajo, ese ya está un poquito añejado, ya tiene sus años, no tantos. Ese es un artículo en donde Thomas y yo probamos que, como les decía al principio de la charla, Mode Coupling Theory y la teoría de Langevin son solo dos expresiones diferentes de las mismas leyes físicas que gobiernan los procesos de relajación estructural. Y bueno, ya con eso, ahora sí, ya acabé. Les pido una disculpa por la extensión. Yo me hubiera querido arrancar sin dar la introducción, pero luego pensé que podría haber gente aquí que no estuviera muy familiarizada con conceptos como F-self, el desplazamiento cuadrático medio, el coeficiente de difusión o cosas de ese tipo, y bueno, por eso me extendí un poquito más. Ya nada más para sumarizar, pues bueno, como resultado de este trabajo de investigación, demostramos ya con mucha exquisitez y meticulosidad la correspondencia entre, digamos, parámetros de control macroscópico para disparar la transición vítrea. Y concretamente me refiero a la temperatura y a la fracción de volumen. Y mostramos que ambos parámetros dan esencialmente el mismo tipo de fenomenología vítrea para sistemas con un potencial suave, más o menos, tienen el mismo rol y conducen a las mismas leyes generales de escalamiento, de añejamiento de la dinámica ante variaciones, en nuestro caso, abruptas e instantáneas de estos parámetros de control, ¿no? Entonces quiere decir que da igual si nosotros comprimimos a un sistema de tal forma que aumentamos su fracción de empaquetamiento y cruzamos de esa forma en un sistema termosensible, quiero decir, la línea de la transición bajo compresiones o bajo cuenches de temperatura. Y debo decir que eso que acabo de decir en palabras es consistente con experimentales de Marco Laurati, que hizo en colaboración con Edilio, con Patricia Mendoza y con Magdaleno. Y bueno, esta afirmación física que acabo de hacer está bien sustentada por estos experimentos de los que desafortunadamente no tuve tiempo de hablar. Además, en este trabajo, bueno, a lo mejor no en esta charla, pero si van y revisan el trabajo toda vez que esté mandado a Archive y a algún journal adecuado, comprobamos, y también en este trabajo con Tommaso Rizzo y Thomas, la universalidad de los exponentes de añejamiento cuencheando, ya sea a través de temperatura o fracción de empaquetamiento. Hay tres posibles escenarios fundamentales para el añejamiento de un sistema: subaging, camino a la equilibración; aging normal, cuando hemos llegado a la transición o su verdadera vecindad; o bien superaging, cuando se nos ha pasado de tueste. Y bueno, nada más para presumir un poco, pues una vez más, porque ya no sé ni cuántas, pero ya van varias, pero hemos dado a través de estos experimentos con Marco y ahora estas caracterizaciones con simulaciones, una nueva validación rigurosa del formalismo de la ecuación generalizada de Langevin como una herramienta fundamental para el entendimiento de la materia fuera de equilibrio. Y finalmente decirles que, bueno, la teoría, una vez incorporadas estas correcciones que incluyen las heterogeneidades dinámicas, está lista para ser aplicada sistemáticamente a un montón
de otros sistemas que pueden formar estas fases dinámicamente arrestadas, como les decía, geles, otro tipo de vidrios con otro tipo de interacciones. Y bueno, la gente, los chavos, estos sí chavos de veras, no tan chavos como Pavel o Ramón, pero Ricardo, Peredo, Benigno, Cepeda, Dilio Lázaro y la gente joven que ellos están formando, se han encargado de ir extendiendo los alcances de esta teoría para poder incluir, por ejemplo, la emergencia de las heterogeneidades dinámicas explícitamente, para poder incluir o aprovechar la información que da la teoría y poder calcular propiedades como la viscosidad, la susceptibilidad en el caso de partículas con momentos dipolares, o poder estudiar mezclas. Y bueno, con eso concluyo. Les doy las gracias por el tiempo que me han dedicado poniendo atención. Y bueno, los dejo con esta filmina maravillosa para tratar de animarlos y decirles que no hay belleza más grande que hacer lo que nos guste, y en nuestro caso es no nomás chupar y comer mariscos, pero también estudiar física. Y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Luis. Felicidades, estuvo muy padre tu plática. Muchas gracias. Y pues gracias a todos los asistentes que quedaron hasta ahorita. Pasamos a una sesión de preguntas, algunas preguntas espero que pueda haber todavía del público. Alguien que se anime. Sí, yo y tengo que no sean un par. Adelante, Kevin. Cuando presentó por primera vez las esferas, que creo que las trató como coloides o partículas coloides, presentó algunas aplicaciones como para el tratamiento del cáncer, tejidos y en fármacos. Y mi duda era, ¿ya se está aplicando las NIPAM. esto? Ajá, ajá. ¿Ya se está aplicando esto Sí. o qué se necesita, como que, Sí. qué condiciones necesitaría el sistema para poder aplicarse ya, ¿no? ¿O es la tecnología que nos tiene limitados? O sea, quisiera saber su punto de vista desde esa parte. Sí. Mira, yo te puedo decir que mi cultura de físico vidriero y tal me obliga a tener que justificar por qué utilizar estas partículas tal. Para mí es desde un punto de vista fundamental, pero si tú vas a la literatura, es más, acabando esta reunión, tú puedes entrar a Google y poner NIPAM particles, colloidal particles o lo que tú quieras, y en cualquier artículo que te encuentres vas a notar que en todas las referencias hablan de artículos en los que están intentando utilizarlas para ese tipo de cosas. Que ya estén presentes, no me atrevería a decirlo porque no soy un experto en ello, Okay. pero sí han motivado un montón de investigaciones en todos esos rubros. ¿Por qué? Okay. Porque en todos esos rubros tú tienes partículas que son coloidales, que tienen estas propiedades de termosensibilidad, depende del entorno en el que están, de la presión osmótica, de la temperatura, contra qué las estés poniendo a competir, se ensanchan o no y lo que sea. Y entonces dependerá el tipo de polímero, el microgel con el que hacen la partícula, el tipo de interacción que puede ser, ¿no? Entonces, yo creo que las deben estar intentando utilizar para, por ejemplo, si tienen células de cáncer, imagínate, ¿no? Es un gran problema que la quimio, como tú sabes, la quimio destruye todo tipo de células. No vaya y escoge, esta tiene cáncer, esta me chingo. Entonces quieren hacer biosensores con ellas. ¿De qué forma yo puedo tener partículas poliméricas que solo seleccionen a las células que estén, digamos, que sean anómalas, y aislarlas de tal forma que después pueda extraerlas? Aplicaciones concretas de ellas tendría que ir y leer la literatura. Lo que sí te puedo decir es que en todos los artículos que he leído de NIPAM encuentras la misma frase. Se usan para drop delivery, cuanta cosa, pero lo podemos discutir. Digo, estoy siendo honesto. Exactamente qué fármaco las usa, no tengo una chingada idea. Ay, perdón, no tengo idea. ¿Sí te contesté más o menos? Sí, claro, muchas gracias. A ver, sí, a ti. Gracias, Kevin. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta en lo que se animan. Sí, Pablo. Muy sencilla, yo creo. Cuando tienes transiciones de fase en equilibrio, normalmente buscamos un parámetro de orden, ¿no? Que puede ser alguna cantidad termodinámica, por ejemplo, tensión de fase ferromagnética, ferromagnética, pues utilizas la magnetización, ¿no? Por mencionar algo.
En este caso, en donde, digamos, las propiedades dinámicas son fundamentales, como nos acabas de mostrar, uno podría considerar la función de correlación de dispersión intermedia como, digamos, el análogo a un parámetro de orden. Y en ese sentido, mi pregunta es, más que comparar, digamos, un vidrio con un fluido normal, como creo que en algunas transparencias mostraste, podría haber una diferencia entre la forma típica que tiene la función de dispersión intermedia, digamos, en el régimen vidrio, digamos, vitrificado, pero en comparación con la forma que tiene la función de dispersión intermedia para el caso de un cristal. O sea, es decir, tú puedes diferenciar solamente de la teoría, digamos, sin hacer Sí. alusión, por ejemplo, a experimentos como los de Maquina, en donde pues claramente con dispersión de luz puedes ver que hay un Sí. sonido amorfo, ¿no? Sí, es una pregunta buenísima. Mira, primero que nada, todas las teorías a lo Mode Coupling Theory o Langevin borran por construcción la cristalización. ¿Por qué? Porque quieren explicar la solidificación amorfa en donde tú, con un experimento, por ejemplo, si quieres formar un vidrio, te encargas de meter polidispersidad, bidispersidad, juegas para que tu sistema no cristalice y se vitrifique. Ahí hay una cosa muy importante que tú acabas de mencionar, el estudio de los parámetros de orden. El símil de un parámetro de orden, por ejemplo, los Q4, Q6 y lo que tú quieras para un cristal, ¿no? Que son los que te dicen, ah, cabrón, se me formó un cristal con esta simetría porque aquí me saltó de 0 a 1. El símil de eso son los parámetros de ergodicidad, que también se pueden definir para la teoría de no equilibrio, que son básicamente el límite, déjame pasarme a ver a las ecuaciones, el límite de tiempo de correlación infinito. ¿Dónde está la caja del patrocinador? Aquí está. Si tú le quitas T, sí ves mi cursor, ¿verdad? Sí. Sí. Si tú le quitas T a todo lo que veas aquí arriba y te olvidas de esta ecuación y de esta otra y te quedas con esta ecuación, estas dos, eso es la teoría autoconsistente y es básicamente Mode Coupling Theory con una aproximación para las funciones de memoria, que en nuestro caso es una función lorentziana interpoladora por este kernel de memoria de autodifusión, en la aproximación más simple de la teoría. Si tú le tomas el límite z yendo a cero a estas ecuaciones, te quedas con el valor de tiempo de correlación infinito de las Fs. Y eso en el argot de Getze se conoce como parámetros de ergodicidad. Es el valor de tiempo de correlación infinito de estas funciones de dispersión. ¿Y qué te dicen? Si tú tienes una función de dispersión, déjame regresarme, porque estaba por acá. Yo aquí ilustré, aquí está. Uno sabe que este plató se va formando y va siendo cada vez más largo en tiempo de correlación cuando te estás acercando a la transición vítrea. Pero como tú estás pensando en tiempo infinito, si tú todavía no has cruzado esa transición ideal, el valor de esta función de correlación en z yendo a cero, pues es cero. Pues quiere decir que esta cosa decayó y no tiene un plato infinito. Si en cambio cruzaste ese umbral, esta cosa es finita. Y de hecho, en el caso de esta función de dispersión intermedia, esa altura del plató normalmente se asocia a la rigidez de un vidrio. Qué tan frágil o no frágil es, qué tan frágil o rígido. Pero así puestos, como lo acabo de decir, son solo un objeto de valor teórico. Porque como O sea, decía, pero, por ejemplo, claramente como mencionas y pues en todas las pláticas de Magdaleno, ¿no? Siempre habla del protocolo, ¿no? Que tiene que ver con ajá, el quench. ajá, Si uno dijera, voy a hacer un protocolo en donde voy a disminuir la temperatura, pero de manera muy lenta. Entonces, ajá, típicamente ajá, lo que ocurre es que se va a formar el cristal, ¿no? sí, Entonces, la pregunta es, sí, ¿qué pasa con estas curvas, no? O sea, ¿tienen la sí, misma sí. forma? No, ¿Puedo no, distinguir? no, O sea, no, al no. final también encuentras ese platón, ¿no? Sí, por supuesto, el tamaño del plató, el tiempo en el que se te forma, depende de tu protocolo de fabricación en general. Y también lo que te iba a decir es que esta teoría, por construcción, esta y cualquiera otra, tiene borrada la cristalización. Obvio, si tú haces una simulación y te cristaliza, pues no va a coincidir, ¿no?
Pero aquí Claro. no es una teoría hecha para cristalización, es una teoría en la que tú a priori descartas cristalización. ¿Y cómo lo haces? Tú asumes cuando haces la teoría que el factor de estructura es una función suave sin discontinuidades. Porque en el factor de estructura, cuando tienes cristalización, entonces sí ves discontinuidades, ves picos bien marcados, no una cosa suave, ¿no? Eso en primer lugar. También hay otras cosas que tienen que ver con cómo se interpreta el comportamiento de los parámetros de ergodicidad. Por ejemplo, el parámetro de ergodicidad colectivo en la teoría de Langevin de equilibrio, cuando cruzas la transición empieza en 1 y no debería empezar en 1, debería empezar en un valor entre 0 y 1. Y eso se interpreta, si no mal recuerdo, como un sólido de rigidez infinita, una cosa así. Nada más es una interpretación, pues, ¿no? De ese valor en K yendo a 0 del factor de ergodicidad. Pero ese factor de ergodicidad es un parámetro de orden que te etiqueta, ¿estoy en equilibrio o estoy fuera de equilibrio? Y de hecho, esa es una manera muy económica de dibujar, por ejemplo, esta línea de arresto dinámico. Lo que tú haces es, en vez de resolver toda la teoría, primero resuelves las ecuaciones de los parámetros asintóticos. Entonces, esos parámetros asintóticos son ecuaciones mucho más simples que resolver toda la dinámica para esos parámetros. Y tú dices, bueno, si yo pongo phi y t aquí y resuelvo esas ecuaciones acopladas, que ya no son dinámicas, son ecuaciones que tengo que resolver en el espacio K, en el espacio de Fourier, digamos, dado un conjunto de parámetros macroscópicos, esos parámetros de ergodicidad aquí en la zona ergódica son 0, mientras que aquí adentro son diferentes de 0. Y de hecho, en esta línea es el primer lugar geométrico yendo de izquierda a derecha o de arriba a abajo, donde esas cosas se vuelven diferentes de 0. ¿Sí te respondí más o menos la pregunta? Sí, claro que sí. También tienen su símil de no equilibrio, pero es muy parecido. Y de hecho, te conducen a la misma conclusión en términos de el lugar geométrico de la curva ideal donde el coeficiente de difusión de tiempos largos te daría igual a 0. Ok, muy bien. Bueno, pues se nos está yendo el tiempo, pero no sé si tenga alguien. Oye, y la audiencia, güey. Dice, Sí, no, este pues, güey ya lleva 2 horas ahí, qué hueva, ¿no? no, esto es para una tarde, ¿no? Más tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo más preguntas, pero no Las quisiera. podemos hacer, después, más en corto, nos llamamos y Ah, ya entramos en detalles. claro. Digo, Abraham, porque los ¿tiene demás, qué alguna pregunta? culpa. Sí. Abraham, adelante si gustas. Sí, Una última pregunta. sí se oye. Sí, Son dos preguntas breves. Uno, ¿qué tipo de líquidos eran los que se usaban para formar esos vidrios y geles? Y la otra pregunta era que si sí se pudo conciliar las dos teorías que mencionó sobre la misma, el mismo fenómeno físico que dijo que quería Ah, conciliar. sí, sí, muy buena pregunta. Respecto a la primera, ¿qué tipos de... Hay muchos tipos de líquidos formadores de vidrios, porque nuestra concepción de lo que es un vidrio, perdón, pero voy a prender la luz porque ahora sí ya no veo nada. Los vidrios, vamos a decir, es como el concepto de sólido y cristal, ¿no? Se va refinando en la física, vamos hablando de generalidades. Un vidrio, o sea, hay vidrios de muchas cosas, hay vidrios de spin, hay vidrios coloidales, hay vidrios biológicos, hay vidrios poliméricos, hay vidrios formados por aleaciones metálicas, y lo mismo con los geles se forman con diferentes tipos de partículas, con atracciones, con dipolos, es un concepto muy general lo que llamamos vidrio y también lo que llamamos gel, es un tipo de fenomenología. Ejemplos, como te decía, pues bueno, están estos, ¿no? Que están hechos de minerales, hay vidrios de polímero, hay vidrios celulares en el sentido de que tienes un sistema cuya dinámica colectiva está arrestada, las partículas, las células están apretadas, así se forma el tejido, por ejemplo, nuestra piel, pero su dinámica y tal no es difusiva y son, por ejemplo, partículas ya sea coloidales o de otro tipo.
Entonces, el conjunto de líquidos formadores de vidrios es grande y depende mucho, hay escala mesoscópica, atómica, molecular, y también depende mucho de sus interacciones, como te decía, dipolos, por ejemplo, partículas dipolares te forman vidrios. Vidrios además en diferentes formas. Algunos son vidrios que tienen cadenas largas interconectadas que al percolar dan rigidez y soportan esfuerzos cortantes más en la forma de un gel. También hay otros vidrios dipolares que puedes formar con partículas que se fabrican, coloides con una capa con una distribución de carga y otra capa con otra distribución de carga, de tal forma que tienes un momento dipolar efectivo. Y si tú comprimes ese sistema a altas temperaturas donde no domina la formación de cadenas, tienes un vidrio en donde las partículas están encajonadas, no se pueden mover, están unas contra otras chocando, pero sí pueden girar y eso se llama un sólido plástico. Y es un tipo de vidrio. Y así como esos, hay un montón de sistemas. Respecto a la segunda pregunta, yo diría que sí, conciliamos ambas teorías y además conciliar creo que es la mejor palabra que podrías haber escogido porque si hubo un tiempo cuando yo llegué al campo, cuando era un estudiante y llegué a atestiguar qué pasaba, sí había cierto grado de menosprecio, te puedo decir, por parte de pues es una comunidad poderosísima, la de los alemanes, Goethe y todos sus colaboradores y toda la escuela que él formó, Thomas Voigtmann, Matthias Sperl, Thomas Franosch, Matthias Fuchs, siempre habían tenido mucha reticencia respecto al enfoque del Angevin. Y yo creo que era simplemente porque pues es como cuando llegas a un país y no hablas la lengua y pues cada quien hablaba y expresaba las cosas en su propia manera, en su propia forma, en su propio estilo y yo creo que ellos nos veían con cierto escepticismo. Pero a lo largo de este tiempo hemos ido construyendo una alianza estratégica y muy bonita, científica, particularmente con Thomas, para ir notando, oye, güey, pues al final estamos diciendo lo mismo, al final con tu ecuación o la mía, con tu aproximación o la mía, pero en el fondo es la misma ecuación, en el fondo aprendo la misma física y si yo le hago un desarrollo asintótico a las soluciones en el estado vitrio y cuanta cosa, pues yo me doy cuenta que salvo un numerito, salvo un prefactor, esta es la misma cosa. En ese sentido yo te diría sí que están conciliadas y más importante, una vez conciliadas, eso lo hicimos, el paper se publicó en 2019, pero ya lo sabíamos un poquito antes, eso ha permitido transferir conocimiento de un lado a otro. Por ejemplo, todo el formato, porque eso sí, como buenos alemanes, no dejaron lugar a dudas de escrutinios rigurosos, de teoría de grafos, análisis de soluciones asintóticas, de singularidades, de inestabilidades y cuanta cosa. Una vez probado que ambas teorías son en esencia lo mismo, todo lo que ellos hicieron automáticamente lo puedes transferir a la otra. Del otro lado, esta extensión a no equilibrio y esta manera de plantear el problema, de conectarlo con otros enfoques como la ecuación de Tulner-Ayanaswamy, el modelo de Tulner-Ayanaswamy y otros, ha inspirado nuevos desarrollos de MCT para poder empujarla hacia condiciones de no equilibrio. Ya lo había hecho Latz, pero nunca lo había aplicado en vídeo estructural. Thomas ya lo hace. Y lo ha hecho inspirado en lo que él mismo se ha metido a hacer en la teoría. Entonces, de alguna manera sí, ya a la antigüita logramos consumar una especie de matrimonio entre ambas descripciones y poder, digamos, transferir conocimiento de un lado a otro y ahora sí, con algunos de ellos ir juntos a que los experimentales y simulólogos nos digan que estamos bien pendejos y que no sirve para nada lo que hacemos, pero igual, ¿no? Al menos ya no estamos solos cada quien y hacemos equipo. No sé si te contesté. Sí, sí, muchas gracias. Quedó claro. Ok, no, a ti, Abraham, por tu tiempo. Sí. Excelente, Luis. Les comento a todos los demás que el video va a estar disponible en la página de posgrado de YouTube de aquí de la facultad. Pronto lo vamos a subir para que disfruten de manera más detenida la plática de Luis. Y bueno, yo creo que si quieren preguntarle algo más en concreto, pues les puedo pasar yo su correo electrónico y pues Por aprovechen esta favor. escuela de fuera de equilibrio que anuncia. ¿Para cuándo va a ser, Luis? Yo pensaría que entre septiembre y octubre, como el año pasado.
Pero Ok, si muy quieres bien. a través tuyo, yo te mando un correo cuando lo tengamos bien armado y si nos hicieras favor de promocionarla por allá, Claro, encantado de la vida, ¿no? perfecto. Y bueno, pues tenemos también pendiente nuestra discusión sobre materia activa y Sí, claro que sí. otras locuras. Muy Bueno, bien, pues muchísimas gracias y pues muchas felicidades por todo el trabajo y pues muchas gracias no, hombre, al por contrario, venir Pablo, acá, gracias a al ti. menos de manera virtual. Por ahora, ahora que se acabe el COVID, ahí me echaré una vuelta y ya chambeamos. Ahora que se acabe, oigan a ahora que se nos Claro, acabe la gente no vacunada. híjole. Bueno, pues Difícil, ¿no? felicidades. Pero bueno, vamos a ver. Muchas Sí. gracias y gracias de nuevo por la invitación y gracias a todos los presentes y una disculpa por consumirles tanto del tiempo libre. Qué No, 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 pena. está bien. Perfecto. Bueno, pues así quedamos. Muchas gracias de nuevo a todos y un placer saludarte, Pavel. Saludos a tu familia. Igualmente, saludos a todos.